Andrea, encantado de tener la oportunidad de compartir. Feliz de estar aquí, más bien muchas gracias por esta invitación, un honor. Gracias, el honor mío. Primero me encanta hablar con gente joven. Siempre uno habla de, bueno, ¿y tu papá? Y todo Aquí lo interesante es que tenés experiencia en el sector público. Estuviste en el gobierno del expresidente Solís, ¿verdad? Con en la parte social, ¿verdad? Así es. Ahí conociste toda esa maraña de instituciones que están en el sector social, en la complejidad de los problemas sociales que vivimos. Bueno, cuesta armar esa criatura, ¿va? Porque es una criatura de limas. Ahí mejor no le hago toda la lista, pero son como 20 instituciones. Eh, y bueno, saliste, eh, saliste de una excelente universidad y sacaste una maestría en Inglaterra, en London. Hey, ya tenés una fundación, Yamuni Tabush, Exacto. con los dos apellidos Dos apellidos libaneses. Sí, sibaneses, sí. pero hey, una familia lindísima. Ay, muchas gracias. Y yo tengo grandes recuerdos de tu abuelo y de tus tíos y tu tía. Pero hablemos de la educación. Hablemos de la educación, perfecto. Ese es el tema, ¿no? O sea, cuando uno eh, ve la estructura del MEP, 91,000 empleados, Ujú. 15 por un lado manejan eh, todas las gerencias, otros. O sea, es impresionante el árbol ese para bajar, ¿va? Y la estructura ya en las escuelas y los colegios, ¿va? Donde algunos colegios y escuelas han sido exitosos, ¿va? No podemos generalizar, pero los exitosos son mucho producto de un buen director Ujú. y una buena junta posiblemente de educación que ha estado trabajando por mucho tiempo, sin ninguna injerencia política, sino con una gran mística, con un gran cariño por los muchachos, por una gran preocupación por la calidad de la educación, con grandes restricciones, ¿verdad? Porque es impresionante, o sea, a pesar de que tenemos eh, una población que no ha aumentado ni va a aumentar, porque hay cada vez hay menos nacimientos, ¿verdad? Y la gente muere, dura más tiempo, ¿va? Pongámosle así, ¿va? Más longeva. Más longeva. Entonces Ajá. tenemos un problema de la tercera edad, que es la edad también especial, y lógicamente las nuevas familias o las nuevas parejas, pongámosle así, ya ahora prefieren un perrito o una mascota que un niño con todas las responsabilidades que significan, ¿verdad? Con costos tan altos para todo el mundo, ¿verdad? Ujú. Y aquí me preocupa mucho la gran diferencia entre la gente que puede pagar colegios privados y colegios públicos, ¿verdad? Por Así eso es. tenemos que nivelar la cancha y eso es un problema muy complejo. Y ahí es donde la fundación está jugando un papel importante. A ver, cuéntenos usted. Bueno, muchas gracias. Acaba de tocar un montón de temas importantísimos e interesantes. El cambio demográfico es una oportunidad para la educación, en realidad, como usted lo acaba de decir, porque podemos empezar a pensar, bueno, cómo planeamos nuestra infraestructura educativa a largo plazo, con esa ventaja que vamos a tener, que en efecto hay eh, menos estudiantes con el paso del tiempo. ¿Cómo hacemos entonces para aprovechar y que haya un buen número de docentes por estudiante? Eh, lograr, lograr como ahora pasa con los Pero colegios. perdóname, al reducirse el denominador, que son los estudiantes, y quedarse el numerador igual,
Hey, debería de haber. Debería haber Ya eso mucho menos sí. estudiantes que por clase, digamos, Sí, ¿verdad? y Mayor atención, ¿verdad? deberíamos de mejorar su servicio. Claro. Y que todos tengan bibliotecas, gimnasios, música, ¿verdad? Podríamos mejorar la calidad educativa y aprovechar el cambio demográfico. Tienen el presupuesto más grande, ¿verdad? El MEP tiene el presupuesto más grande y es la institución más grande. Y paga salarios superiores a la educación privada. Sí, y es un sistema complejo y se ha ido haciendo complejo. Como la educación va arrastrando su calidad por muchos años ya, donde tratan de hacer algún tipo como de cambio en la complejidad del sistema, se hace como otra capa. Un ejemplo de eso son las regionales. Las regionales se hicieron para tratar de descentralizar, que en idea yo entiendo. En papel. En papel, sí. Pero claro, hicieron como otra, nada más capa. ¿Verdad? Y otra capa, y otra sí. capa. Sí, y no les dieron funciones al final, entonces tienen muy poco poder de decisión a nivel regional, y nada más es como otra parte, como ya un sistema complejo. Por eso yo entiendo el llamado del Estado de la Educación, creo que fue en el tras anterior, de ese acuerdo nacional, de decir, bueno, veamos el sistema en su complejidad y tratemos de hacer un acuerdo nacional que si algo nos debería llamar a cambiar y a ponernos de acuerdo entre todas las partes, que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Es la educación. Prioricemos como país la educación, mejoremos la calidad de la educación. Sí, porque pasamos prácticamente 4 años, si sumas ahí todas las huelgas y sumas la pandemia, sumas todas las incapacidades que tiene la educación, entonces producen unos vacíos impresionantes. Sí, el apagón es increíblemente preocupante. Pero además se eliminó todas las pruebas, prácticamente ahora ya no hay... yo me acuerdo cómo se preparaba uno para el bachillerato, había que estudiar las pruebas a las distintas etapas de la educación. Ahora es muy fácil. Otro temazo es el tema de la evaluación educativa, porque se sintió como que el bachillerato era uno de los pocos controles de calidad que tenía el sistema. Y a donde lo quitaron, estamos a ciegas. No sabemos en realidad qué está pasando. Lo que sabemos un poco y lo que digamos, la gente cuenta es, ay, mi hijo está en cuarto y no sabe leer. Eso es muy preocupante. No, muy preocupante ese porque no va a salir nunca. Ya a partir, exacto, de terceros, el que no sabe leer está un poco, ¿verdad? El sistema los tiene que poder ver, por lo menos. Si logramos evaluar y vemos, ok, cómo están los chicos de cuarto, cómo están los chicos de quinto en lectura, podría hacerse con algún tipo como de contención. ¿Qué es lo que están haciendo unos países después de la pandemia? Evalúan constantemente, hacen estrategias para recuperar el aprendizaje y vuelven a evaluar. Y aquí la evaluación, pues ahorita no, por lo menos Bueno, ahora viene PISA, ya están en PISA, ¿no? Bueno, sí. Pero vamos a ver cómo nos va. Nos va a ir muy mal. Nos va a ir muy mal. Sí. Nos va a ir muy mal. Ojalá. Va a retroceder, eso. Venimos retrocediendo, pero aceleradamente. Sí. O sea. Ojalá este PISA sea una oportunidad para decir algo que el país nunca ha dicho, que es voy a mejorar los resultados de PISA. Voy a hacer estrategias específicas para mejorar mi comprensión de lectura, matemáticas, por lo menos, ¿verdad? Cosas básicas. Estamos hablando de lo más elemental en educación. Si queremos preparar para la cuarta revolución industrial, tecnología, un montón de cosas, bueno, tenemos que enseñar a leer bien y a comprender la lectura bien de primero, para poder enseñar pensamiento crítico y creatividad y resolución de problemas y todo lo que queremos. El ciudadano del futuro, la ciudadana del futuro necesita poder saber leer bien. Y comprender. Y comprender, sí. Entonces empezar por lo básico y eso es con información y evaluación, como usted ha dicho. Pero ya los muchachos ya no leen.
O sea, las bibliotecas ahora creen que están en el celular y entonces, y entonces todo es como, vamos a ver, Mm. eh, las redes lo que han causado es también un efecto complicado, ¿verdad? Porque todo el mundo hasta escribe abreviadamente, ¿verdad? Bueno, Y se los corrige, ¿verdad? También en algunas. por la coyuntura en la que estamos, aprender a leer bien y diferenciar de una buena fuente de información de una no tan confiable es muy importante. Eso el Estado lo tiene que hacer, porque ahora esto de fake news y, ¿verdad?, que ahora es realidades alternativas y hechos alternativos, y vivimos en un mundo donde la ciencia misma se cuestiona, no como con evidencia, sino porque yo creo. Y eso es muy grave para la sociedad y para tomar buenas decisiones y el futuro que queremos construir. Empieza con buena educación. Ese es el Y primer los antídoto. mitos, hay mitos ya, o sea, además la sociedad se ha transformado mucho. Hay mucha desintegración familiar, hay problemas de valores, la espiritualidad se ha caído. Y como usted mencionó, el mismo sistema está reproduciendo esa desigualdad. Una chica que puede ir a escuela privada versus pública va a tener diferencias, incluso dentro del mismo sistema público. Ya se sabe que, por ejemplo, colegios científicos excelentes y después hay otras modalidades. Primero que son muy poquitos, ¿verdad? Son muy pocos, no hay suficientes No hay docentes para suficiente. hacerlos. Y eso para es porque hacer las más. universidades públicas la están monitoreando, ¿verdad? Pero ahí no es el MEP, son las universidades públicas las que están haciendo el trabajo. Pero bueno, ¿cuántos son? Son muy poquitos, ¿verdad? Sí, son muy Entonces poquitos. son unos cuantos privilegiados en un millón Sí, dentro del sistema. dentro del sistema. Entonces, bueno, y el problema se da también porque ya hay mucha gente que no está bien preparada, primero los expulsan, ¿verdad? O sea, la promoción es muy baja, o sea, lo que termina la secundaria apenas es un 55, 60, si acaso, se pierde un 40%. Y ya en los 4 primeros años o en los 6 primeros grados, digamos, y se pierde también. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque esa gente, ¿qué hace? O sea, Sí. cae en drogas o ¿a qué se va a dedicar? El problema de la exclusión es muy, muy fuerte. La pobreza es la pobreza, pero también esto que hemos hablado, que ya pensar en escolaridad no significa que estés aprendiendo. No. Eso es una distopía. Porque antes pensábamos, no, la exclusión es afuera del aula. Adentro del aula aprenden, ¿verdad? Crecen, está la oportunidad. Y ya está tan deteriorado que, bueno, eso no es así. Pero creo que sí hay cosas hay esperanzas. Sí. Hay cosas que se pueden hacer. Para irnos como hacia lo propositivo, porque al final yo creo que se trata un poco de eso, de ser propositiva y de tratar como de aportar al sistema complejo y al problema complejo. No, y que esto es un problema de toda la sociedad. Así es el problema que tiene que estar en primer lugar. O sea, porque la paz social que vivimos y la democracia depende de tener un país educado. La inversión, el trabajo y todo lo que usted quiera depende de la educación. Si no hay educación, estamos mal. Así es, así es. Bueno, ¿y por dónde empezar? El mismo Estado de la Educación señalaba en el creo que era anterior, dos grandes temas. Uno es la gestión del sistema en sí, y el otro es docencia. Porque sabemos que la calidad docente afecta porque no hay filtros. El aprendizaje, ¿verdad? Porque no hay pruebas. Bueno, ya hay una ley que dice que se tiene que hacer una prueba. Ley, ¿y no han hecho? No la han hecho, la prueba de idoneidad. Nosotros como fundación le apoyamos al ministerio con unos expertos chilenos a hacer todo un proceso para entender a dónde estaba la mejor evidencia de países que hacen pruebas para construir como con una metodología robusta una prueba aquí. Eso ya se lo entregamos al ministerio, esperamos que lo usen, ¿verdad? y que tengan buena evidencia para poder construir una buena prueba. Porque no es solo la prueba tiene que ser parte de una estrategia amplia de docencia.
Por ejemplo, la prueba podría servir y ser sus resultados públicos por universidades y servirle a las universidades para entender a No, dónde están, pero además, a perdóname, dónde están sus debilidades, ¿verdad? claro, Que sus estudiantes en la prueba, cómo les fue, por dónde podrían mejorar. Entonces, para atrás se puede mejorar. Para adelante también, porque podría servir, para capacitar. sí, como una base de inducción que ahora no hay. El ministerio no tiene un proceso de inducción como tiene una empresa común y corriente cuando contrata a alguien. Además, hay que, perdóname, todo el tiempo hay que estar en ese proceso. ¿Ah? Ay, eso es importantísimo. Ahora es continuo. Continuo. O sea, y tiene que ser evaluado. O sea, lo que no se evalúa no se puede. Así es, esta idea que tenemos que la evaluación, que empezó cuando quitaron el bachillerato, bueno, empezó desde antes, pero un parte de lo que quitaron el bachillerato era en parte de eso, porque decían, no, porque el bachillerato castiga y no deja que algunos se gradúen, ¿verdad? Como que si evaluar calidad y hacer un estándar Eso es todo, ¿no? fuera algo negativo y no algo importantísimo Para hacer para correcciones. sostener calidad, ¿sí? Claro. Y sostener, y que el sistema No, yo me acuerdo aprenda. que colegios privados, sobre todo, y algunos públicos decían, ahí entraron en la universidad, en las pruebas de las universidades públicas que estandarizaron las pruebas de admisión, Ujú, y ahí aprobaron tanto porcentaje, ¿verdad? ujú, Entonces le dice uno, bueno, se prepararon bien los muchachos, ¿verdad? ujú. Pero ahora, Sí, ahora se ve como que la evaluación en verdad es negativa o castigadora y no debería ser así, debería de verse la correctora evaluación debe así ser. como Y fuente importantísima de de información para datos, el sistema. claro. Si no estás ciego y no hay posibilidad de hacer una política pública basada en evidencia si no hay información, y eso empieza por evaluar a todo el sistema, al centro educativo, a los docentes, a los estudiantes, ¿verdad? Hasta los administrativos, ¿verdad? Claro, claro, en teoría en teoría sí se evalúan, también eso lleva al siguiente punto, que es cómo se evalúa. Que es, Con ¿verdad? buenas notas todos. Sí, no se preocupe, exacto. ahí nadie se queda. Exacto, cómo se evalúa. Porque muy es un importante. problema así está hecha la estructura. O sea, por eso es que hay que hacer un cambio radical. O sea, es que no podemos hacer otra vez, bueno, pobrecitos, el pobrecito es lo peor que tenemos en educación, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué hay? ¿Qué hacemos con esta maestra que tiene este problema social y tiene esto y tiene el otro? Que estudie, que trabaje, que se esfuerce más. Al Y final el aprendizaje se el debería de aprendizaje- ver como eso, un proceso de toda la vida, donde eso es una grandísima oportunidad. Es como un reciclaje que tenés que hacer, es como un reset ahí, comenzás y otra vez. Ey, Además a uno le cuesta, a mí me cuesta Ajá. manejar la tecnología que maneja un muchacho de 14, 15 años. Ujú, Pero eso no quiere decir que no la puedo hacer. Me va a costar más. ujú. Además que tu empleador te pague para capacitarte es una gran Uf. oportunidad, ¿verdad? Pero no se ve así, se ve como, no solo te tienen que pagar para ir y capacitarte, sino que además eso implique una alza salarial, que eso es, ¿verdad? Es como una manera de ver la capacitación No, es que uno- continua. En la educación, los educadores, por todos esos pluses ahí, usted analiza, son 15, 18 pluses, ¿verdad? Eso Usted no necesita hacer gran esfuerzo para que caiga ahí en que yo me trasladé a tal lado que el otro, en una escuela distinta a otra. Es un poco un sistema perverso. Los sistemas que son muy complejos tienden a ser difíciles de ordenar, que el sistema de recursos humanos es un poco así, ¿verdad? En el ministerio. Y es la única gerencia que no se puede mover, Que que es la más importante de estas 15 o 16, es la que no se puede mover. Sí, creo que esa persona está En propiedad. Sí. Las otras sí son de confianza, pero bueno, es que aunque tuviera todos de confianza, el problema es que tiene uno primero que aceptar la situación, comprender el país, que estamos en lo peor, que estamos en el suelo, como dicen,
que tenemos que comenzar a luchar. O sea, que esto no se trata de... Vamos a ver, pongámoslo un poquito comparado con el fútbol, ¿verdad? Ok. De ahí, Voy a tratar de seguir la lógica, a ver, sí. Sí, A ver, pero ¿cómo me va? vea que vino un nuevo entrenador que les exigió un poco más. Los muchachos se agarraron cierta motivación. No es que vamos a ganar el campeonato mundial, ni mucho menos. Pero llegar a un campeonato mundial y ahí significa un paso importante, ¿verdad? Sí. Y hay que, para estar, eso requirió entrenamiento, capacitación, motivación, esperanza. O sea, parte de lo que pasó en el fútbol ahora, después de que estábamos tan caídos, es eso, es un renacer. Ojalá tengamos un buen papel, complicado con países que nos toca, pero la vida es una lucha, no termina nunca. Sí, parte de la experiencia que tuve yo en el Estado me dejó con mucha empatía para las personas que están adentro tratando, ¿verdad? Porque ese intento es complejo. Creo que los que estamos afuera podemos por lo menos tratar de hacer eso, de buscar hacer alianzas y de tratar de apoyar. Porque al final, claro, el liderazgo es importantísimo y la persona que esté liderando los departamentos y el ministerio va a ser muy importante, pero va a necesitar apoyo, alianzas, trabajo de toda la sociedad en sí, porque el problema es de todos. Y es lo suficientemente grande y complejo para requerir ese gran acuerdo nacional. Sí se necesita apoyo de todos. Apoyo y un esfuerzo. Seguimiento, porque una cosa es tomar un acuerdo y después si se le da o no seguimiento. Así es. Así es. Estar con el dedo en el renglón. Es que no, esto nos va a tomar muchos años y varios gobiernos. Y tiene que ser una política nacional donde la sociedad es la que exija. Es que nosotros como sociedad no exigimos nada. O sea, vea, los huecos en las calles es una barbaridad. Pero eso es Costa Rica. Es más, llega uno y dice, llegamos al país de los huecos. O sea, no sé si los turistas lo tomarán como una burla o como una parte de una aventura. Pero si querés ir a la playa, es como entrar a otro país, ¿verdad? O una carretera, el mantenimiento de una carretera. ¿Por qué? Porque no nos preocupa. Es como un poco el pura vida ese que tenemos, pero hay una parte social muy complicada. Hay gente pasando grandes necesidades, familias con grandes restricciones que necesitan el apoyo del Estado en este momento, pero que ellos también tienen que poner una parte de su esfuerzo. Mujeres solas que tienen que mantener hijos, en fin. O sea, la situación se ha complicado más, ¿verdad? Con una inflación como la que tenemos, se va a complicar más todavía. Y post-apagón, además, se va a complicar más porque se hicieron, la evidencia que tenemos de otros países es que estas desigualdades que ya el sistema estaba produciendo, se hicieron más grandes todavía. Entonces, sí estamos en un momento muy crítico donde necesitamos ese como llamado a la acción para lograr salvar que no es un problema solo de un ministro o una ministra, esto es un problema nacional. Así es. Y yo creo que es toda la sociedad la que debe participar. Y la felicito porque, bueno, que esta es una muchacha joven en una fundación, invirtiendo su tiempo y su conocimiento por esta lucha, una lucha que tenemos que hacerla todos y que yo creo que hay que trabajar más duro. Y sobre todo que el tiempo es el enemigo. Si no hacemos las cosas rápido, hasta cierto punto, cambios fuertes,
y ahí se va a ir prolongando. Es que la pobreza aumenta, ¿verdad? Geométricamente a veces. Lo que usted acaba de decir es tan cierto, es ese sentido de urgencia para allá, porque claro, el sistema en sí, un buen sistema de educación pública va a tomar tiempo, pero tenemos que actuar ya para los que están ya en el sistema, son personas con derechos y tienen el derecho a educación de calidad. Entonces se tiene que trabajar en las dos cosas, en el largo plazo y la visión a largo plazo y en la inmediatez y en lograr enseñar y lograr mejorar la calidad de la educación en este momento, para los que están en este momento en el sistema. Bueno. Porque el tiempo es así, ¿verdad? En la educación es así. No, y si no se aprovecha el tiempo, o sea, lo que nos ha pasado es algo muy preocupante. Muy preocupante, y hay edades específicas que necesitan ciertas bases de conocimiento para poder seguir avanzando en el sistema. Si eso no se da, ¿verdad? No, y hay un niño que no tuvo, digamos, un preschool, ¿verdad? Y que no tuvo buenas bases y que no aprendió a escribir o que no aprendió otro idioma desde chiquitos, o sea, no, va a ser más duro para nosotros. Va a ser un problema más difícil, entonces sí, es las dos, es a largo plazo y en la inmediatez. Hay que trabajar. Encantado, Andrés. Ay, no, muchas gracias por tenerme y hacer este espacio de conversación y de información tan importante. Gracias.